Hola, mi nombre es Ariadna Reyes, soy estudiante de la licenciatura en Literatura Latinoamericana en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Este video es parte del coloquio de titulación de la materia de Seminario de Investigación 2, de la cual se desarrolla un artículo que después convertimos en ponencia para leer a continuación. Esta investigación tuvo por propósito realizar una metodología de análisis especializada para los libros móviles, los cuales son aquellos libros caracterizados por la interactividad entre sus páginas. Aquí el contenido salta e invade el espacio del espectador. Para realizarlo, utilicé la metodología previa para libros álbumes de Sophie van der Linden, una especialista en el tema. También utilicé los términos de puesta en escena de Mieke Val y performance de Patrice Pavis. Antes de proceder a leer mi ponencia, quisiera agradecer a todos los que estuvieron durante el proceso de escritura de mi artículo. Primero quisiera agradecer a las doctoras Michelle Gama, Cecilia Salmerón y Laura Guerrero, ya que apoyaron todo mi camino para llegar a los resultados obtenidos, además de que me asesoraron, corrigieron y estuvieron siempre muy atentas a el progreso de mi artículo. También quisiera agradecer a mis padres, a mi hermana y demás familia que siempre estuvieron ahí para apoyarme, para escuchar una y otra vez la misma teoría, a mis amigos, a mi novio y en general a mis compañeros de la carrera. A continuación procederé a leer mi ponencia. Bien, el título de la ponencia es Dar imagen al movimiento. Performance, mise en scène, puesta en escena, como configuradores de los libros móviles infantiles, latitas, caserío y cabeza de flor. El objetivo de esta ponencia es exponer los resultados de un artículo que propone una metodología de análisis para los libros móviles infantiles, esto desde los estudios literarios, con el fin de dilucidar su funcionamiento y producción de sentido. Esta aproximación se generó a partir del método utilizado por Sophie van der Linden para los libros álbum, más elementos aquí propuestos con relación a las técnicas de ingeniería de papel y la teatralidad, por lo que se combinó con el concepto de mise en scène de Mieke Val y performance de Patrice Pavis. Se pretende así demostrar que en las obras latitas, caserío y cabeza de flor se da una íntima relación del sujeto, es decir, el intérprete, con el objeto artístico por medio de una lectura performativa que articula el movimiento, los procesos tridimensionales y lo tópico temático de las obras. Ahora bien, los otros conceptos que vamos a utilizar en esta ponencia son performance, que según Patrice Pavis, implica una flexibilidad de mecanismos del teatro, instaura un teatro físico donde el cuerpo tiene la posibilidad de expresarse y destacar el papel del performer más allá de su función como vehículo. Continúa. Se trata de su liberación e interacción con otros cuerpos como ejercicio sin el cual la experiencia estética no existiría. Y ahora con relación a mise en scène, que en español es puesta en escena. Como concepto, la mise en scène proporciona una conexión interna entre la narrativa, la imagen visual detenida y el psicoanálisis, este último entendido como la teoría de la formación de la subjetividad. Continúan. Sugeriré que puede resultar útil e incluso revelador hablar de una estética de la mise en scène que nos permita comprender efectos específicos de una gran variedad de prácticas semióticas que van desde la vida cotidiana hasta el arte culto. Los móviles se caracterizan por la transformación del contenido de la página, lo que provoca admiración y asombro. La definición de Jean-Charles Trevi en El arte del pop-up, el universo mágico de los libros tridimensionales, es la que guía este estudio, la cual es la siguiente. Se caracterizan en primer lugar por su interactividad. La participación del lector no se limita en general a pasar las páginas. La animación puede ser automática, pero en todos los casos el sistema provoca una transformación del contenido de la página y se maneja por el efecto sorpresa. Y como les mostré al inicio de esta presentación, lo que sucede aquí es que las páginas se despliegan y de cierta manera invaden el espacio de aquel que los manipula. Existen otros tipos de libros móviles que no son necesariamente pop-up, como en el caso de los de carrusel, como este de aquí, los de acordeón, como este de por acá, este que tiene relieve y en algunos casos llegan a tener texturas también, especialmente para lectores más pequeños o prelectores que son bebés. Y los de lengüeta, que si bien este no es un libro, ejemplifica perfecto el mecanismo, que se trata de tirar para que suceda otra imagen. En estudios críticos sobre la literatura infantil se ha estudiado la totalidad en cómics, cine y recientemente en los libros álbum. En estos, el pasar de página pone de manifiesto un cambio de espacio-tiempo, y cada imagen puede relacionarse con una escena marcada por la evolución de los personajes,
como indica Sophie van der Linden. La autora centró más de 20 años de investigación con el fin de elaborar una metodología de análisis para el álbum ilustrado, que, a diferencia de otros soportes literarios, requiere además de un análisis de contenido, uno composicional. Para ello combinó nociones de cómic, diseño editorial, encuadernado, técnicas de impresión, tipos de ilustración e incluso movimientos de cámara y encuadres cinematográficos, lo que condensó en un libro titulado Álbumes. Este tipo de libros resultan muy cercanos a los móviles por la disposición de las imágenes y texto, así como algunos de sus elementos compositivos. Por ejemplo, este que les mostré aquí se titula Dos Ojos, es de la editorial Petra Ediciones. Es también considerado un libro álbum por la composición de sus páginas, por lo que siempre están cruzando entre un soporte y otro. Los libros móviles, al igual que los de formato tradicional, tienen una diégesis propia donde se presentan los actores o personajes, la utilería y hasta un escenario que en conjunto articulan una trama y se construye una ficción. La transformación de la página invade el espacio del espectador, transforma el discurso visual y la historia ya no se da en tercera persona, sino que requiere una interacción en primera o segunda, como si se tratase de un partícipe más. El corpus de este trabajo se produjo en Argentina, cuya producción de libros móviles se remota al siglo XIX, al igual que Estados Unidos y algunos otros países de Latinoamérica. Actualmente, gran parte de la industria, al igual que la de México, se basa en distribuir producciones extranjeras. Sin embargo, hay una fabricación bastante grande de libros móviles artesanales y casi de autor, como por ejemplo Caracunfa, realizado por Julia Lazarte y Román Krupp, y por otro lado los libros móviles de Libros Silvestres, la editorial que les presentaré ahora. Se trata de una editorial independiente nacida en Rosario, Argentina. La fundó Carolina Musa, una poeta especialista en literatura infantil y juvenil, quien también se ha destacado por su trabajo manual. Realiza marionetas, robots, y en realidad todos los autores que cooperan con esta editorial se destacan por su trabajo manual, por su trabajo relacionado con el teatro, la fotografía, las ilustraciones. En fin, desde el inicio se han caracterizado por presentar libros completamente artesanales, hechos a mano y con un diseño que los vuelve, según ellos mismos definen, desafiantes y actuales. Estos son distribuidos por internet y ahora en más de 40 librerías del Rosario y sus alrededores. La colección dedicada a libros móviles se titula Una cosa maravillosa y la integran Latitas, que salió en 2018, Cabeza de Flor en 2015 y Caserío en 2014. Para ordenar el análisis de forma más efectiva, lo que hice fue colocarlo en una tabla. Ahí puse cada una de las obras, así como elementos propuestos por Sophie van der Linden en su metodología, además de los propuestos por mí, que tienen que ver con la fabricación y su efecto en la producción de sentido, sobre todo con relación a las técnicas de plegado y la teatralidad con relación a la iluminación, la salida o entrada de personajes, etc. Para empezar, habría que adentrarse en las características materiales de los libros para luego abordar su mecanismo teatral. Cabeza de Flor relata la historia de una criatura alada, a ratos es un colibrí, un pájaro, una mosca, muy escurridiza que escapa de la mente de una niña, quien nunca consigue atraparlo de vuelta. Esto se cuenta desde un punto de vista externo, con tercera persona y un estilo indirecto. Es una suerte de poema narrativo donde la voz lírica describe la criatura alada y sus efectos. El formato de impresión de un libro, como explica van der Linden, es un soporte simbólico que puede llegar a adquirir un rol narrativo. Cabeza de Flor está ensamblado y encuadernado a mano, con 18 páginas de impresión full color con medidas de 29 por 21 centímetros, lo que resulta de importancia ya que el tamaño influyó en la estructuración de las ilustraciones y la organización de la página. Las escenas se presentan de forma horizontal, con la doble página como unidad primaria y un formato apaisajado o a la italiana, que es justo esta organización horizontal de las ilustraciones, el cual se caracteriza por facilitar el movimiento de izquierda a derecha de las figuras. En la primera escena, el personaje de la niña es el foco de atención. No hay diálogos ni ornamentos, solo la infanta y su fluir de pensamiento. Para conseguir que el lector se adentre en el espacio subjetivo, es decir, en los pensamientos de la protagonista, está el primer mecanismo que exige manipulación, un ball bell o rueda giratoria en la cabeza del personaje, que es la que podemos observar aquí. Con más detalle, había varios iconos entre los cuales, al manipularlos, se da esta simulación del pensamiento. Desde la lectura aquí sugerida, esta sería una de las condiciones para que se dé la mise en scène, ya que se trata de una escenificación de la subjetividad.
o una conexión directa con los afectos y corporalidades de quien lee con este otro cuerpo que es el libro, ya que el lector de cierta manera tiene que ir interpretando cada uno de los símbolos que se presentan en la mente del personaje. En la escena siguiente se presenta el otro protagonista, el ave que escapa de la cabeza de la niña. Este está en otro lugar, por ello se trata de una concatenación de sucesividad que implica un tiempo distinto y un nuevo espacio. No hay cuarta pared entre el escenario y el espectador, y aunque el espectador no salga en escena como tal, se siente fuertemente implicado, a la vez que recibe el impacto de los colores y texturas en el cuerpo. Sin la intervención del espectador, la obra simplemente no puede continuar. El movimiento no es automático, necesita ser activado, por lo que percibe una mise en scène, en tanto que es necesaria una fusión total del sujeto con el objeto artístico entre sujetos actuantes y sujetos que actúan. Esta segunda escena que les estoy narrando es esta, donde se da por medio de un taumatropo, y en el que vemos al personaje que para que pueda volar se tiene que dar esta manipulación, lo cual representa otra cosa. Pues la elección de cada una de las técnicas de plegado, más allá de hacerlo visualmente llamativo, también tiene un efecto en la producción de sentido y pueden interpretarse como soportes simbólicos. El movimiento está sugerido, además del diseño pop-up, por la postura de los personajes, que cambian cada escena, entonces da nivel temático y material. Este taumatropo que les menciono es libertad, es movimiento y refuerza la idea principal de la obra. El cautiverio no es para nadie. Latitas tiene una configuración similar. Se trata de un poema narrativo que describe cómo dos pequeñas latas caen de un árbol de las cosas y una enorme enredadera brota de estas. Su tamaño es de 19 por 26 y las ilustraciones también se despliegan en el formato de doble página. Esta organización del texto, según explica Van der Linden, resulta muy cercana a la oralidad, ya que el niño se concentra en la imagen y un adulto narra los pequeños fragmentos de texto. Esta idea se sustenta en que existe una fragmentación del texto en unidades de aliento, es decir, a veces son solo dos versos u oraciones por escena, como estamos viendo en el video. Por lo tanto, es posible relacionar esta cualidad oral con lo que Val llama operático o sinestético del mise en scène, que hace referencia al énfasis que se le da al sonido, pero también en el uso de el más silencioso de los medios, es decir, la palabra escrita. Por ende, la voz de aquel que narra, ya sea para otro o para sí mismo, lo hace desde la teatralidad, como algunos lectores de poesía que modulan la voz, sus gestos y la disposición de su cuerpo para transmitir o enfatizar elementos de un poema y con ello volverlo una experiencia única e irrepetible. Esto se da principalmente en las lecturas lúdicas y orales. Sin embargo, esta suerte de performance también se da al contacto con la página movible sin necesidad de una narración en voz alta, solo con el acto de mirar y ser parte del espectáculo. Y bueno, como estamos viendo en el video, aquí se van algunas partes que integran el libro. Aquí vemos que tiene el sistema de lengüetas, además de pop-up, y frases como esta: los días de vientos duros, las latas bailaban con sus plantitas y chocaban a veces. Ahora bien, el punto de vista que adopta la imagen es plano general con una perspectiva de frente. Esto es posible observarlo en que se ve las latitas y los paisajes desde una perspectiva externa, como un gran espectáculo del que maravillarse. Titas, hay dos personajes que entran en escena. No es posible ver sus rostros o alguna parte de su cuerpo, además de sus manos, que aparecen en el primer plano para decorar las latas. Se sabe que la voz lírica es uno de los personajes por la estrofa siguiente. Las latitas no tenían dueño. Las pintábamos un rato cada uno, con aviones de colores. Y fin de cita. Y bueno, esa es la escena que les estoy mostrando aquí. Aquí están las pequeñas manos. Y es, digamos, toda la interacción que se ve por parte de estos dos personajes. Sin embargo, se sabe que están a lo largo de todo el relato. Aquí está una de las escenas también destacables, debido a que parece maqueta. Finalmente, Caserío tiene por medidas 19 por 26 centímetros. Y en contraste con los otros dos de la colección, no posee el formato de doble página en todo el libro. Por lo tanto, las imágenes se leen de forma vertical en algunos casos. La relación de imagen y texto de igual manera es complementaria, por lo que se podrá afirmar como una característica de los libros móviles de esta colección. Un niño tiene dificultades para conciliar el sueño y para arrullarse se pone a contar las casas a su alrededor. Cada una es distinta y única a su manera, por lo que su composición material debe demostrarlo. Los elementos tridimensionales dan volumen a las casas, se vuelven una suerte de maqueta,
así como personajes en la narración. A su vez, utiliza solapas que ocultan o ceden objetos, lo que permite al espectador ir de visita e interactuar con ellos, como en el caso de la primera escena, que aparece el cuarto del niño, el protagonista de alguna manera, y cada uno de los objetos es posible visualizar una imagen debajo de ellos, como si fueran un secreto o algo por descubrir. La primera escena presenta al protagonista acostado en su cama, la cual salta de la página para introducir al personaje. El primer texto escrito está en la esquina superior derecha y dice lo siguiente: cuando no puedo dormir, hago un inventario de casas. Cierro cita. Lo que plantea dos cosas importantes para el relato. Está escrito desde la primera persona del singular y las imágenes en escena se establecen desde el tiempo subjetivo interno, es decir, desde la imaginación del personaje, a excepción de esta primera escena. Además, sus reflexiones corresponden a una suerte de breve flujo de pensamiento. Aquí se retoma la técnica cinematográfica de point of view, donde se ve a través de los ojos del protagonista. Con respecto a la subjetividad, Ball plantea desde Laflanche y Jean-Baptiste Pontel la producción imaginaria del yo como un teatro privado, especialmente con relación a las fantasías y sueños, o como en este caso, a la imaginación de los niños, lo que se da a nivel temático en caserío y también en el acto de lectura. El texto construye un lugar imaginario para el espectador. Los efectos de la mirada resuenan en el cuerpo y los lectores se identifican con algo fuera de sí, lo que pone en escena su subjetividad. Ahora bien, la habitación del niño es el primer escenario y su diseño guarda cierta semejanza con los libros cuyo propósito es buscar y encontrar iconos en concreto entre miles de imágenes, ya que cada una de las cosas de su pared al levantarse devela otra imagen relacionada con el protagonista, como lo mencionamos hace un rato. Esta multiplicidad de detalles permite ejercitar la capacidad de observación crítica, que deriva en un juego de reconocimiento para el lector atento. Las otras casas, pese a tener diferentes formas y colores, siguen esa misma lógica, donde se presta atención al más mínimo detalle, como si por medio de estas se caracterizara a los dueños. El montaje de las escenas se da de forma alternada. Si bien existe un efecto de traveling, el progreso de la historia es más bien dinámico y no lineal. No retrata la evolución de algo, sino el cambio y las diferentes identidades. Además de los mecanismos del plegado, el movimiento se sugiere por la postura de las casas, las cuales cambian de dinamismo. Como en este caso, se ve la identidad de cada uno de los dueños, tanto de las casas como de las mascotas. Y aquí se ve también el mecanismo de lengüetas que les mencionaba hace un rato. Y esta es la primicia de todo el libro, por eso la cita dice: la magia de las casas está en quienes las habitan. Aquí de nuevo tenemos una técnica automática que es la de pop-up y que se da casi como si fuese una maqueta. Además de los mecanismos de plegado, el movimiento se sugiere por la postura de las casas, las cuales cambian de dinamismo, de forma e incluso algunas son tan pequeñas que caben en una taza de té, como la ilustración aquí. Aunque el argumento parezca simple, lanza preguntas correspondientes a la identidad y la apropiación de los objetos. Por ejemplo, ¿el lugar que habitamos aporta a la construcción de nuestra identidad o al revés? ¿El lugar habita a las personas o éstas a él? Dichas cuestiones se manifiestan a nivel material y narrativo, como en la cita siguiente. Dicen que las casas son como los perros, se parecen a sus dueños. Está en la página 8. Y también en las imágenes que sugieren que el hogar puede venir desde lo más profundo de nosotros, como un bebé, que es la otra ilustración que está aquí adelante. En estas muestras de arte se da un efecto que simula el movimiento. Los libros móviles en efecto se mueven, pero sigue siendo una simulación que se repite. Son sobre todo imágenes que cambian de posición. El que realmente se mueve es el espectador, es decir, aquel que manipula el libro, por lo que puede interpretarse como un performance. Como se menciona en el apartado pasado, en los libros móviles esto se logra a partir de la lectura de aquel que manipula el libro, el cual puede ser considerado espectador pero también performer. La postura de Ball es similar. No considera necesaria la aparición física en escena del lector o presentador para que esto sea un performance. La cualidad performativa radica en ver, escuchar y sentir, es decir, en el acto de lectura. Se trata de que el cuerpo del lector se vea envuelto en la obra y que ésta mueva algo en él, ya sea para incomodarlo, sacarlo de su zona de confort o producirle el goce. El espectador performa en tanto que responde lo que está prescrito, lo que está dado por el libro, pero que está en constante cambio y resulta a veces inesperado e irrepetible. No obstante, esta perspectiva también presenta algunos problemas.
Otros teóricos del teatro, como Michon, proponen que lo importante en el performance no es la materialidad, ya que estos suelen poseer instrucciones de montaje que cambiarán, se rearmarán según otras circunstancias y lugares. Por lo tanto, la materialidad no es más que un dispositivo y lo que importa es el efecto que causa. Sin embargo, esta definición limitaría la participación del espectador y sobre todo deja fuera la puesta en escena de las subjetividades y su corporeidad. Por ello, nos ceñimos a la concepción de Patrice Pavis, quien establece que performance implica una flexibilidad de mecanismos del teatro, como se mencionó al inicio de esta presentación. Tiene la posibilidad de expresarse y destacar el papel del performer más allá de su función como vehículo. Es una liberación, es una interacción entre cuerpos, sin la cual la experiencia estética no estaría presente. Para concluir, habrá que decir que los libros móviles son solo un soporte entre muchos, pero cuya interacción con el lector no puede emularse por ningún otro medio. Incluso el cine, las tecnologías 3D, realidad virtual, no podrían conseguir este efecto de invasión del espacio del lector, apelar a su sensibilidad y exigir una lectura por completo sensorial, como en el caso de Latitas, Caserío y Cabeza de Flor, cuyos mecanismos impiden el desarrollo de la narración si no son manipulados. Toda lectura, al igual que cualquier acto social, es un performance, porque conlleva un diálogo y una interacción. Para llevarlo a cabo hay que demostrar la capacidad de mirar, de escuchar y sentirse parte de un todo con la obra, presentarse para la puesta en escena y dejar que las subjetividades se pongan en el escenario. Así pues, se ha realizado una aproximación a los libros móviles desde los estudios literarios, lo cual hasta ahora no se había realizado. Esto con el fin de analizar su funcionamiento y producción de sentido, para proponer una metodología de análisis específica para ellos, que, si bien toma en cuenta las técnicas y construcciones, así como el diseño, no son el eje central. Con este trabajo intenté darle seguimiento a los libros móviles, un soporte poco estudiado desde nuestra disciplina de estudio. Por medio de un análisis desde la puesta en escena, performance y teatralidad, propongo que los libros móviles, al tener una interacción entre la subjetividad y el objeto artístico, se da una puesta en escena, en la que el espectador no que interviene directamente realizando una lectura performativa de estos, para así poder disfrutar de la materialidad en otros niveles que tal vez otros soportes no ofrecen. Sin embargo, el estudio de los libros móviles no ha terminado aquí. Se puede realizar desde los estudios intermediales, desde otras disciplinas, tal vez semiótica, por lo que invito a demás investigadores a seguir realizando trabajos al respecto.